De vuelta en la cápsula, les habla su hermano, su amigo Aarón Piñeiro. Quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro amado Espíritu Santo. Le damos las gracias a todos ustedes por estar siempre allí, pendiente y esperando esta cápsula. Hoy vamos a tener un tema interesante, consecuencias de la desobediencia. Pero para hablar de esto vamos a hablar de un personaje bíblico. Hoy vamos a hablar de Saúl, el primer rey de Israel, pero veamos qué fue lo que llevó al pueblo de Israel a pedir un rey. El pueblo de Israel se encontraba preocupado porque el profeta Samuel ya era anciano y sus hijos no eran rectos como él. Eso lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 8 versículo 3. Así que los ancianos se acercaron a Samuel y le dijeron que ellos querían un rey como las demás naciones. Por eso Dios les da a Saúl. Este fue constituido rey de Israel, ungido por el profeta Samuel. Pero no pasó mucho tiempo para que el rey fuera desobediente. Por eso hoy vamos a hablar de cada desobediencia de Saúl y sus consecuencias. La primera desobediencia de Saúl la podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 13 versículos 8 y 9. Dice lo siguiente: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le estaba desertando. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. La inexperiencia de Saúl como rey, la desesperación de ver que el pueblo desertaba, lo llevaron a hacer algo que él no debía hacer. Saúl no prestó atención a las instrucciones de Samuel, por eso cayó en desobediencia. El problema que vemos acá es que Saúl tenía su confianza en su ejército y no en Dios. Por eso cuando estaban desertando, él se precipitó a hacer el holocausto. Nosotros estamos llamados a poner la confianza en Dios y no en los hombres. Saúl fue impaciente y su impaciencia lo impulsó a hacer algo para lo cual él no estaba capacitado. Acá podemos ver que la impaciencia nos puede llevar a tomar malas decisiones. Las consecuencias de esta desobediencia son las siguientes: su reino ya no iba a ser duradero. Eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 13 versículo 13. Dice lo siguiente: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. 1 Samuel capítulo 13 versículo 14 dice lo siguiente: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La segunda desobediencia de Saúl es la siguiente. Las instrucciones de Dios para Saúl se encuentran en 1 Samuel capítulo 15 versículo 3. Las instrucciones que Dios le da, le dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Si nos ponemos a ver, la orden era sencilla: destruir todo. Pero Saúl lo complicó al desobedecer la voz de Dios. La desobediencia de Saúl la encontramos en 1 Samuel capítulo 15 versículo 9. Dice lo siguiente: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Esta segunda desobediencia de Saúl trajo a su vida la siguiente consecuencia: pasó a ser rechazado por Dios y nunca más Dios le habló por boca de Samuel. De hecho, la palabra de Dios registra que después de ese hecho Samuel nunca más vio a Saúl. Eso aparece registrado en 1 Samuel capítulo 15 versículo 26 y versículo 35. Dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Y el 35 dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel.
Nuestra desobediencia hace que seamos rechazados por Dios, y cuando la desobediencia es continua, esto causa que no podamos escuchar la voz de Dios. La tercera desobediencia de Saúl la encontramos primero vamos a ver las instrucciones de Dios y dónde fue que él quebrantó esas instrucciones. Dice, las instrucciones son estas. Levítico capítulo 19 versículo 31. Levítico capítulo 19 versículo 31 dice lo siguiente: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándonos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 20:27 dice lo siguiente: y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerte o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. El rey Saúl comenzó su reinado mandando a que esto se cumpliera y mandó a matar a todos los adivinos que estuvieran por su reino. Pero cuando el pecado lo cegó y su corazón se endureció al ver que Dios no le hablaba, decidió consultar una adivina, cayendo así en maldición. El problema acá fue que maldijo a su descendencia. La desobediencia de Saúl la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Dice lo siguiente: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Edom que tiene espíritu de adivinación. En Primera de Samuel capítulo 28 versículo 9 dice lo siguiente: y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Las consecuencias de la desobediencia de Saúl. Las consecuencias de esa desobediencia la vemos en Primera de Samuel capítulo 28 versículo 19. Dice lo siguiente: y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú, tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. La misma adivina le dijo que mañana moriría, no solo él, sino sus hijos también. ¿Qué hace la desobediencia en nuestras vidas? ¿Qué hace la desobediencia en nuestras vidas? La desobediencia hace que la bendición se vuelva maldición. La desobediencia hace que tu futuro sea desgraciado. La desobediencia hace que maldigas tu vida. La desobediencia hace que maldigas tu descendencia. La desobediencia hace que tus días se acorten en la tierra. Dice la palabra de Dios que la solución para no caer en desobediencia es el oír con atención y el hacer todo lo que Dios te mande hacer, sin omitir ninguna de sus órdenes. ¿Qué nos garantiza la obediencia? ¿Qué nos garantiza la obediencia? Nos garantiza que la enfermedad no tocará nuestras vidas y tus enemigos serán enemigos de Dios. Y los que te han afligido, Dios los afligirá. Eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 15 versículo 26. Dice lo siguiente: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y Éxodo capítulo 23 versículo 22 dice lo siguiente: pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligeren. Nos conviene ser obedientes, seamos inteligentes y prestemos atención a la palabra de Dios y comencemos a vivir en bendición. Debemos tener claro que toda desobediencia termina en maldición. Es por eso la importancia de aprender a escuchar la voz de Dios. Debemos estar prestos a escuchar su voz, porque Dios siempre nos está hablando por medio de cualquier persona. Generalmente lo hace a través de su siervo, a través de la Biblia. ¿Quién es un siervo? Todo aquel dispuesto a trabajar para él, todo aquel que está dispuesto a dejar su comodidad con tal de ganar uno más para Cristo, todo aquel que está dispuesto a hablar del amor de Dios y de su pronta venida. Saúl no supo escuchar las órdenes de Dios
y por eso no solo se maldijo él, sino que maldijo toda su descendencia. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 versículo 13, dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Muchos creen que este versículo nos está mandando a no obedecer la ley, porque dice que Dios nos redimió de la ley, pero en realidad nos está diciendo es que Jesús cumplió la ley, y gracias a que Él la cumplió, todo aquel que cree en Él se hace parte de la bendición de Él. Amén. Así que quiero hoy invitarte a que seas parte de esta bendición que Jesús nos ha dado. Y hoy, por medio de Jesús, rompemos toda desobediencia en nuestras vidas. Nos atamos a la obediencia de Jesucristo. Y toda maldición generacional queda rota, anulada en nuestras vidas. Y nuestra descendencia en el nombre de Jesús es bendita para la gloria de Dios. Hermanos, la clave para no caer en desobediencia es oír atentamente la voz de Dios. Pero recuerden, Dios puede hablar a través de tu mamá, papá, amigo, amiga, pastor, profeta, incluso te puede hablar por medio de un desconocido. Así que estemos con el oído presto a lo que Dios nos quiere decir hoy. Amén. Dios les bendiga.